El aire era denso y pesado cuando el helicóptero aterrizó en una pequeña planicie helada, apenas visible en medio de la tormenta que azotaba los Alpes suizos. El doctor Samuel Richter descendió del aparato, cubriéndose el rostro, mientras observaba la silueta oscura de la base militar abandonada en la distancia. La instalación se alzaba como una mancha contra el blanco cegador del paisaje, sus contornos oxidados y deteriorados por el tiempo. Algo había hecho que emitiera pulsos electromagnéticos lo suficientemente fuertes como para llamar la atención del gobierno. Él había sido elegido para liderar la misión de investigación junto con un pequeño grupo de técnicos y científicos. El grupo descendió con cautela desde el helicóptero hasta la entrada principal de la base, mientras la tormenta se intensificaba. «Vamos, no tenemos mucho tiempo antes de que las comunicaciones se corten por completo», dijo Franz, uno de los técnicos, ajustando su equipo de detección electromagnética. Al cruzar el umbral y entrar en el hangar subterráneo, la tormenta quedó amortiguada por el espeso hormigón que rodeaba el refugio. Sin embargo, el alivio fue pasajero. Adentro, la atmósfera no era menos opresiva. Las paredes de cemento desnudo y el techo abovedado daban una sensación de encierro. «Este lugar apesta», murmuró Marta, la segunda técnico del equipo, mientras ajustaba su linterna. Ella, más sensible que los demás a las vibraciones del entorno, había estado visiblemente tensa desde que aterrizaron. A medida que avanzaban, Samuel repasaba la información proporcionada por los informes oficiales. La base había sido cerrada abruptamente en los años 60, sin detalles claros de por qué. Los rumores hablaban de pruebas militares fallidas. Cruzaron el hangar hasta una puerta de acero oxidada que se encontraba al fondo, sellada herméticamente. La puerta parecía no haber sido tocada en décadas, cubierta de escarcha y óxido. Observó las bisagras corroídas y abandonadas. «Franz, ¿puedes abrirla?», preguntó. El técnico asintió con inseguridad, sacando un pequeño soplete y aplicándolo sobre las bisagras congeladas. Tras varios minutos de chisporroteo y crujidos, la puerta cedió con un sonido ensordecedor. Lo que estaba al otro lado era una negrura absoluta, un vacío que parecía absorber la luz de las linternas que apuntaban hacia el túnel. «Esto no se parece a ningún refugio militar que haya visto», comentó Julia mientras encendía su linterna. La luz cortó la oscuridad, revelando paredes en la roca, pero extrañamente lisas, como si hubieran sido esculpidas por algo más que manos humanas. La superficie tenía una textura que evocaba algo orgánico, casi como si estuviera viva bajo la superficie. Con cautela, el grupo descendió por una rampa hacia las entrañas de la montaña. El aire se volvía más denso, casi opresivo. Las lecturas en los dispositivos de detección comenzaban a volverse erráticas. Franz fruncía el ceño mientras revisaba la pantalla de su equipo, que mostraba picos de energía sin sentido, seguidos por caídas abruptas. «Esto no tiene lógica», murmuró. «Las lecturas fluctúan como si algo estuviera moviéndose aquí abajo». A medida que avanzaban, empezaron a notar símbolos tallados en las paredes. No parecían pertenecer a ningún lenguaje que reconocieran. Líneas y curvas que formaban patrones geométricos intrincados, y aunque no tenían un significado claro, evocaban un miedo primigenio, algo profundamente arraigado en el subconsciente. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Marta, apuntando con su linterna hacia una de las inscripciones. Las líneas parecían vibrar bajo la luz, como si estuvieran vivas, danzando bajo la superficie de la roca. Samuel se acercó, estudiando los símbolos, pero el malestar en su estómago se hizo insoportable. «Sigamos avanzando», ordenó con la voz tensa. Su instinto le decía que no debían quedarse ahí por mucho tiempo. El túnel parecía interminable. Las paredes, cada vez más húmedas, estaban cubiertas por una fina capa de algo viscoso que ninguno de ellos quiso tocar. De repente, el silencio fue interrumpido por un crujido distante, casi imperceptible, como si algo pesado se estuviera moviendo al fondo del túnel. Todos se detuvieron al instante. «¿Escucharon eso?», preguntó Marcus, su voz apenas un susurro. El grupo permaneció en silencio, con los corazones latiendo con fuerza. Otro crujido, esta vez más cercano, sonó por los muros, seguido por un sonido sibilante, como un susurro arrastrado en la oscuridad. Samuel miró a Julia,
quien tenía la mirada fija hacia el final del túnel. «Es solo el viento», dijo. Pero nadie lo creyó. El silencio era interrumpido únicamente por sus pasos y el eco de algo que parecía moverse justo fuera de su vista. De repente, Marta, que iba a la retaguardia, dejó escapar un grito ahogado. El grupo se dio la vuelta solo para encontrar el espacio vacío. Su linterna yacía en el suelo, parpadeando. La llamaron a gritos. No hubo respuesta. Franz, con el rostro pálido, se apresuró a recoger la linterna, pero en cuanto la levantó, vio algo que hizo que la soltara de inmediato. En el suelo, justo donde ella había estado, había una bota. Estaba empapada en un líquido negro, denso, que parecía moverse por sí mismo, retorciéndose como si estuviera vivo. «Dios mío, ¿qué es esto?», exclamó, retrocediendo. El líquido goteaba lentamente de la bota, creando un charco que brillaba bajo la tenue luz de las linternas. El pánico se apoderó del grupo. El doctor sintió que su mente comenzaba a fragmentarse, pero antes de que pudieran procesar lo que estaba ocurriendo, el sonido del crujir volvió, esta vez más fuerte y cercano. Y entonces lo sintieron, algo invisible los rodeaba. Garras invisibles rasgaron el aire, y uno de los técnicos dejó escapar un grito de dolor cuando su brazo fue desgarrado por una fuerza que no podían ver. El caos estalló. Las linternas parpadeaban mientras las sombras en las paredes parecían cobrar vida, retorciéndose y susurrando palabras incomprensibles. El pánico latente en cada uno de los miembros del equipo se manifestaba en respiraciones entrecortadas y miradas furtivas. El silencio era denso, roto solo por los leves murmullos entrecortados de los dispositivos de detección, aunque ahora la información que ofrecían era irrelevante. Las fluctuaciones de energía seguían siendo inexplicables, a cada segundo que pasaba, parecían más un síntoma de la propia locura que se apoderaba de ellos. Samuel intentaba mantener la calma, pero sabía que la cordura de su equipo se estaba desmoronando. Franz, que solía ser el más sereno y fiable, estaba comenzando a mostrar signos de paranoia aguda. Tras la desaparición de Marta, había empezado a murmurar cosas sobre figuras moviéndose en los muros, sombras que lo seguían de cerca. «No estamos solos, lo sé», repetía, su voz apenas un susurro, mientras caminaba con pasos titubeantes por el túnel. «Nos están observando. No sé desde dónde, pero lo siento. Nos están esperando». Al principio, el doctor había intentado calmarlo. «Escúchame, lo que estás viendo son solo efectos de la fatiga y del ambiente. Este lugar juega con nuestra percepción. Mantén la cabeza fría», dijo, aunque ni siquiera él estaba convencido de sus propias palabras. El aire era demasiado denso, y esa sensación de ser vigilado no desaparecía. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Franz se apartó del grupo y salió corriendo, internándose aún más en los oscuros pasajes. Sus pasos sonaron en el túnel y luego se desvanecieron en la distancia, dejando a los otros en un silencio incómodo. Las sombras parecían habérselo tragado. Los supervivientes restantes intercambiaron miradas de miedo. «Debemos ir tras él», dijo Julia, su voz temblorosa. Pero incluso mientras hablaba, parecía saber que sería inútil. Las sombras siempre tomaban lo que querían. A pesar de las dudas, encendieron sus linternas y se internaron tras él. El túnel se volvía cada vez más extraño. Las paredes parecían palpitar como si estuvieran vivas, y a cada paso que daban, los ecos de su andar se deformaban, resonando de manera errática. Finalmente, tras lo que parecieron horas de búsqueda desesperada, encontraron el rastro de Franz. Una mancha fresca en el suelo, como si hubiera sido arrastrado. Su linterna yacía cerca, aún encendida, parpadeando en el suelo de piedra. Pero no había señales de su cuerpo. Julia dejó escapar un sollozo contenido, y Samuel sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que había pasado. «Tenemos que salir de aquí», murmuró Marcus, con una desesperación que hasta ese momento había reprimido. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, algo cambió en el ambiente. El túnel, que antes era solo una cueva fría y oscura, comenzó a temblar levemente, y las sombras parecieron cobrar fuerza. Y entonces lo vieron. Una pequeña cámara oculta, excavada en la roca,
apenas visible desde el pasillo principal. Dentro, había una serie de monitores antiguos, cubiertos por una capa de polvo. Los tres se detuvieron, fascinados y asustados al mismo tiempo, observando cómo los monitores parpadeaban con imágenes en blanco y negro. Las pantallas mostraban los túneles, pero no tal como estaban ahora. Las imágenes eran de 1965, según las fechas que parpadeaban en la esquina de cada monitor. En ellas se veían soldados, un escuadrón completo, caminando por los mismos túneles en los que estaban ellos. Samuel observó estremecido mientras las sombras en las pantallas se movían, envolviendo lentamente a los soldados hasta que, uno a uno, desaparecían en la oscuridad. Era la misma entidad que ahora los acechaba. Esto no es real. No puede ser real, murmuró Julia, pero sus ojos estaban fijos en una de las pantallas, donde un soldado desaparecía en la negrura. Es un ciclo, dijo el doctor en voz baja, casi para sí mismo. Esto ya ha pasado antes. El pánico creció en su interior. Sabía que no había forma de escapar. Las imágenes mostraban la verdad, esos soldados nunca habían salido de los túneles. Habían sido consumidos por las sombras, y ahora, esas mismas sombras estaban reclamando a su equipo. Es por eso por lo que estos pulsos electromagnéticos aparecieron ahora, pensó en voz alta. Son señales de advertencia, de que algo sigue aquí abajo. Algo que no debería haber sido despertado. Antes de que pudieran hacer algo más, la oscuridad se hizo aún más densa. Las sombras en las paredes se movieron, estirándose, alargando sus formas hasta que finalmente parecieron manos, garras invisibles que comenzaron a alcanzarlos. Marcus dejó escapar un grito estremecedor cuando algo invisible lo agarró y lo arrastró hacia la oscuridad. Solo quedó su grito, que se desvaneció lentamente hasta convertirse en un eco lejano. Julia, temblando, dio un paso hacia atrás, su rostro blanco como el papel. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, con voz quebrada. Las sombras estaban en todas partes, y pronto, también la alcanzó a ella. Samuel corría. Las sombras estaban detrás de él, moviéndose como si fueran una extensión de la misma oscuridad que cubría las entrañas de la montaña. Su respiración era agitada, el miedo se aferraba a su garganta como una mano invisible que no lo dejaba escapar. La linterna parpadeaba, proyectando destellos erráticos que apenas lograban romper el velo de las tinieblas. Cada vez que el haz de luz titilaba, veía algo, sombras deformes que se estiraban desde las paredes, figuras que lo seguían, silenciosas pero implacables. Podía oír el susurro de su propio nombre reverberar entre los muros del túnel. Samuel. El sonido era sutil al principio, pero pronto se transformó en un cántico grotesco. Era como si el propio túnel le hablara, lo llamara. Sentía el peso de la entidad persiguiéndolo, acechándolo como una presa. Tropezó, sus rodillas impactaron contra el suelo de piedra húmedo, y cuando se levantó de nuevo, sus manos estaban cubiertas de un líquido negro y viscoso. El mismo que había visto junto a la bota de Marta. Ahora goteaba desde las paredes y el techo, deslizándose lentamente hacia él. Lo rodeaba como una enfermedad que se esparcía, cubriendo cada superficie con su hedor fétido y su textura gelatinosa. El suelo bajo sus pies se volvía más resbaladizo a medida que el líquido negro se acumulaba, dificultando su avance. Corrió, solo para detenerse abruptamente frente a una puerta de acero sellada. Parecía una salida, una promesa de libertad, pero cuando intentó abrirla, descubrió que estaba sellada desde fuera. Mientras golpeaba la puerta una y otra vez, un ruido sutil llegó a sus oídos. Un zumbido familiar. Al darse vuelta, notó algo al fondo del túnel, una luz tenue que titilaba. Con una mezcla de miedo y esperanza, se dirigió hacia la fuente. Al llegar, se encontró de nuevo frente a la sala de monitores, la misma que había descubierto anteriormente. Pero esta vez, algo era diferente. Las pantallas, cubiertas de polvo, mostraban imágenes en blanco y negro. Se reconoció a sí mismo en una de ellas. Era él, corriendo por los túneles, exactamente como lo había hecho momentos antes. Entonces, la vio. En la pantalla, una figura se movía justo detrás de él. Se dio la vuelta lentamente, y ahí estaban. Las sombras se retorcían,
Garras invisibles se deslizaban hacia él desde todas direcciones, como tentáculos de oscuridad viva. Podía sentir su presencia rodeándolo, avanzando con una lentitud cruel, disfrutando de su desesperación. Con un último esfuerzo, sacó su dispositivo de comunicación. Sus manos temblaban mientras comenzaba a grabar un mensaje. Sabía que no sobreviviría, pero tal vez, solo tal vez, alguien encontraría su advertencia antes de que las sombras los atraparan a ellos también. Si escuchan esto, su voz se quebró. No entren. No son solo sombras. El túnel está vivo. El dispositivo cayó de su mano justo cuando las sombras lo alcanzaron. Las garras invisibles lo envolvieron, arrastrándolo hacia la oscuridad. Sintió cómo lo devoraban. Un mes después, el clima en los Alpes no había mejorado. La tormenta parecía eterna, cubriendo la base militar abandonada en una capa perpetua de hielo y nieve. Un equipo militar de reconocimiento llegó a la instalación, enviados para investigar las lecturas de energía inusuales que habían detectado. Al entrar en los túneles, encontraron el dispositivo de comunicación de Samuel, tirado en el suelo de piedra, cubierto de una fina capa de líquido negro. Uno de los soldados lo levantó con cuidado, activando el mensaje. Las palabras sonaron en la caverna oscura: si escuchan esto, no entren. No son solo sombras. El túnel está vivo. El equipo se miró incómodo, pero ya era demasiado tarde. Ya estaban adentro. Y en algún lugar, profundo bajo la montaña, las sombras se movieron una vez más. El ciclo estaba a punto de comenzar de nuevo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.